Como usted sabe, pues se está conformando un camino hacia las elecciones intermedias en nuestro país, que son unas muy determinantes porque, entre otras cosas, se miden y redimensionan los balances en el Congreso, fundamentalmente la Cámara de Diputados, aparte de que hay otros procesos electorales. Pero digamos, dentro de lo que son las federales, estoy en comunicación aquí con el coordinador de la Comisión de Planeación Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que es César Nava. César, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Es un gusto estar contigo de nuevo y con tu auditorio esta mañana. Gracias, César. Pues ya de camino hacia un proceso electoral, ahora sí que muy regulado. ¿Cómo ves tú este proceso en el marco de una nueva ley electoral que, pues yo le sigo viendo oquedades? Sí, la verdad es que va a ser un proceso, además de muy competido, quizás sobreregulado. El riesgo que tenemos es que la reforma electoral sea aplicada en demérito de la libertad de expresión, es decir, que se nos quiere aplicar una mordaza. Yo estoy de acuerdo, como lo dije ayer y me comprometo a eso, en que hagamos una campaña de altura, con una discusión de ideas, y en la que hablemos de los problemas de la gente y no de los políticos. Pero también creo que debemos exigir a la autoridad que nos permita contrastar ideas, que nos permita presentar a la ciudadanía las diferentes propuestas, opciones, plataformas, para que sea la ciudadanía la que informadamente tome la decisión. Sí, ahora, pues tú sabes que hay diferentes tipos de ciudadanía. Tenemos desde el ciudadano muy enterado de los procesos políticos hasta, pues, gente que, pues, prácticamente es manipulable por todas partes. Y cuando hablamos de ciudadanía, pareciera como si el promedio fuera consciente, cuando en realidad tenemos todavía un país con muchas deficiencias en este sector. Yo creo que es una parte de la que hay que estar muy conscientes. Creo que nuestro primer deber es informar, ponerle a la gente nuestra visión de la realidad y abordar problemas con toda objetividad. Por ejemplo, hablar de los temas de economía, de salud, de seguridad, de educación, que son los temas que realmente le preocupan a la gente. Por eso decía que no hablemos más de los problemas de los políticos, de los pleitos, de las reyertas, de cómo nos distribuiremos el acceso a la Cámara, que no es lo importante es que verdaderamente hablemos de lo que a la gente le interesa, y lo que le está preocupando a la gente son básicamente dos cosas hoy en día. Primero, el bolsillo, porque la crisis económica sigue amenazándonos, y segundo, la seguridad de las familias, de los niños, de los jóvenes en las calles. Sí, ahora, pues aquí hay un acento particular con este año particularmente crítico también. En nuestro país ha sido tradicional que cuando viene un proceso electoral, por lo general se siente más dinero, se siente más bienestar, se siente más oportunidad, se siente más oferta, y hoy vamos a vivir un proceso político con una serie de momentos y de parámetros de escasez que van, creo, a exacerbar algunos sentimientos, algunas angustias, algunos procesos de los que tú señalas. Creo que la población, la gente está consciente de que el gobierno está poniendo su parte. Esta crisis económica, a diferencia de la crisis de 76, 82, 88, 94, no fue una crisis generada por el gobierno ni por la irresponsabilidad del presidente en turno. Fue una crisis generada por las circunstancias globales, mundiales, que nos rebasan por mucho y que lamentablemente nos han afectado, porque no vivimos aislados del mundo, y eso hay que aceptarlo. Me parece que la gente aprecia que el gobierno ha hecho su tarea, que mantenemos un nivel de inflación el más bajo de América Latina, y que, por ejemplo, el año pasado se construyeron más carreteras que en toda la historia del país. Este año el programa de infraestructura que el presidente Calderón ha lanzado también será el más ambicioso, y por poner un ejemplo más, el número de viviendas que se otorgará en crédito este sexenio, al igual que se hizo durante el sexenio del presidente Fox, superan por mucho lo que el PRI hizo en 30 años. ¿Te parece, César, que fue un error en su momento cuando el presidente decía que a nosotros esta crisis no nos iba a afectar? Creo que lo que el presidente describió en su momento fue la fotografía de ese instante. Había condiciones distintas, paulatinamente fue surgiendo información nueva, como por ejemplo el escándalo financiero provocado por la estafa de Bernard Madoff y todo lo que supimos después, y todo esto vino a propiciar el escenario global que hoy tenemos. Me parece que el presidente ha cumplido en cada momento su obligación y su responsabilidad de informar a los mexicanos cuál es la realidad, y de inmediato tomar las medidas necesarias para atenuar, para hacer más leves los efectos de la crisis. César, tú buscas una curul por
un distrito ahí en la delegación Benito Juárez. No obstante, obviamente por el arraigo que esto te ha dado después de haber vivido ya mucho tiempo aquí en la Ciudad de México y no por tu natal Morelia. Ahora, estás proponiendo un espacio político en un lugar en donde ustedes son oposición, porque si bien es cierto, en el ámbito federal el gobierno es del PAN, en el ámbito local, Ciudad de México, el gobierno no solamente es del PRD, sino que es de un hombre que desconoce al presidente como presidente, desconoce a la federación como operante y reconoce a Andrés Manuel López Obrador como su mentor e incluso, pues hasta si nos descuidamos, hasta como el presidente en funciones de este país. ¿Cómo hacerle para tratar ahí de proponer una oferta política de peso cuando, pues, tú sabes, el manipuleo, aquí cambiaron banderas del PRI por banderas del PRD y pues el corporativismo político se da a todo lo que da? Yo estoy muy entusiasmado con esta precampaña y posteriormente con la campaña porque me da la oportunidad de disputar junto con mis compañeros del PAN este territorio del Distrito Federal. Y lo hago por Benito Juárez, que es una delegación que tiene, junto con Miguel Hidalgo, los mejores gobiernos de la ciudad. Basta señalar, por ejemplo, que Benito Juárez, si fuera una ciudad como lo son Guadalajara, Monterrey, Tijuana, sería el número 1 del país en desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene los mejores servicios públicos y que tiene la mejor distribución del ingreso, es decir, la mayor equidad. Y esto no es una casualidad, es fruto de los buenos gobiernos del PAN, y esta campaña va a ser la oportunidad de contrastar esos gobiernos con los gobiernos de otros partidos, particularmente el PRD aquí en el Distrito Federal, que ni llevan buenos servicios públicos, ni proporcionan equidad, ni proporcionan tampoco una adecuada distribución del ingreso. Creo que es una magnífica oportunidad para que el PAN no solamente ratifique sus triunfos en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez, sino que vayamos por más, precisamente porque la gente merece mejores servicios públicos, y aquí en el DF hay dos muy buenos ejemplos de cómo se puede gobernar bien. Dice el presidente de tu partido político, Germán Martínez, que el enemigo a vencer y el enemigo real es el PRI, todo lo demás pues se ha desdibujado. ¿Tú ves a un priismo que pudiera brincar de tercera fuerza en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a primera? ¿O ustedes, bueno, obviamente pues me vas a decir que quieren conservar la hegemonía, pero hay suficiente parque con que se pudiera considerar como para realmente conservar esta hegemonía? Hay que reconocer primero, Pedro, que el año pasado el calendario electoral y en general los procesos electorales no nos fueron favorables y el PRI mostró una recuperación notable. Eso es un hecho que es matemáticamente cierto y en el que no me voy a detener a defender nada porque sería iluso. Lo que sí puedo decir es que este calendario del año que está en curso incluye 6 gubernaturas en disputa: Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora, Colima y Campeche, y estamos en condiciones de pelear todas y de ganar todas, y además de hacerlo en todos los distritos del país. La posición de arranque que tenemos, que oscila entre los 35 y los 40 puntos, dependiendo a qué encuesta hagamos caso, es la mejor que haya tenido el PAN en su historia, y vamos a conservarla y vamos a potenciarla para llegar al triunfo el próximo 5 de julio. Bueno, pues veremos muchas cosas, César Nava. Creo que el haber dejado una posición de una influencia política real, bárbara, como la que tú tenías como secretario particular del presidente de México, y lanzarte en esta idea de coordinar a la Comisión de Planeación Estratégica del PAN, obviamente te llevará, en caso de que las cosas salgan de acuerdo a lo planeado, te llegará a ser líder de tu bancada en la Cámara de Diputados, segurito, y pues evidentemente serás presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en su oportunidad. Pero yo te aprecio mucho esta oportunidad de dirigirme a tu auditorio y reitero que mi principal preocupación está ahora en la precampaña y por lo demás estaré a la disposición de mi partido y del país para servir en la trinchera que me sea asignada. Ahí estaré con mucho gusto, Pedro. Gracias, César. Estaremos en contacto muchas veces de aquí al 5 de julio y pues que haya un camino, tú lo dijiste aquí al principio de la plática, que realmente haya campañas no denostativas, sí propositivas, y sobre todo, pues si vemos ahí que hay algunos políticos que se pasan luego, ya sabes, como hemos visto, pues sí que haya alguien que les ponga un alto, y créeme que por nuestro lado los medios de comunicación, o este medio que te habla, estaremos dispuestos a
a tratar de meter el freno a través del público, que después de todo es lo que tenemos de aliado. Te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Gracias a ti, Pedro, que tengan todos un buen día y una muy buena semana. Gracias, César Nava, coordinador de la Comisión de Planeación Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional de El PAN. Voy a hacer una pausa.